Las que no llegan a tercer ciclo generalmente lo hacen por problemas de salud en general, ya sea pues salud respiratoria, salud reproductiva, pero en específico por problemas de patas. Por problemas de patas, claro. Las hijas de las primerizas, sí. Madre mía, sí, no, que es súper interesante. Porque la cantidad de cerdas que se desechan con problemas locomotores, creo que es uno de, por lo menos en España, es uno de los principales problemas ahora mismo que tenemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lugar del país nos estés escuchando. Volvemos con un nuevo episodio de Porcicast. Hoy tengo el placer de estar con Julia Adriana Calderón Díaz, que nos va a hablar sobre datos ocultos de las granjas y los indicadores claves para la salud y el rendimiento. Hola Julia, buenas. ¿Me cuentas un poquito, nos cuentas un poco sobre tu historia, tu formación y todo eso para presentarte? Sí, claro. Como ya bien dijiste, mi nombre es Julia Adriana Calderón. Soy salvadoreña. Estudié agronomía, soy ingeniera agrónoma. Luego me saqué la maestría en genética animal. Em, Tengo un doctorado en bienestar animal y también dos posgrados, uno en bioinformática para Animal Science y veterinaria y otro en Financial Technologies. Y actualmente trabajo como bioestadística. Madre mía, esto sí que es formación. Creo que va a ser muy interesante esta charla que vamos a tener hoy. Bueno, pues para empezar, yo quería preguntarte, en las granjas generamos un montón de datos, el volumen de datos es enorme, y entonces, ¿cuáles dirías? Yo creo que hay muchas veces que las áreas de investigación las tenemos un poco difusas. Para ti, ¿cuáles dirías que son algunas de las áreas no tan obvias de investigación sobre que deberíamos explorar a nivel de campo? Pues tengo varias ideas que compartir con vos. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que en las granjas tenemos un montón de sensores que no nos damos cuenta que somos sensores, porque sabemos, por ejemplo, la temperatura de las naves, o al menos de las naves donde están las cerdas en lactación, ¿no? Entonces, para mí sería muy interesante poder relacionar este tipo de información de equipo que ya existe en la granja, qué sé yo, temperatura, humedad, capaz calidad de aire, con la aparición de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias, pero quizá también con lesiones, como estas úlceras de los hombros, lesiones de las patas, o con la tasa de concepción en las cerdas, porque eso también nos ayudaría no solo a implementar nuevas prácticas de manejo, pero quizá también para diseñar las naves o reacomodar las naves para que se adapten mejor a las necesidades de los cerdos. Otra área que a mí me gustaría investigar es el uso de los patrones históricos de las estaciones del clima y ver cómo eso si hay algún patrón, por ejemplo, según cambia la estación del clima, cambia capaz el consumo de alimento, digamos, durante diferentes etapas de la producción, cómo eso va a afectar el desarrollo de los lechones o el peso al nacimiento, los tamaños de la camada, la supervivencia, y poder correlacionar esto otra vez con problemas de salud y de bienestar animal. Es decir, tener un poco en cuenta lo que son todo, te refieres estacionalmente, es decir, primavera, verano, otoño, lo que nos pasa en las gestaciones para correlacionarlo todo con posteriormente todo el proceso de lactación, producción, etcétera, ¿no? Claro, porque quizá depende de la estación del año, deberíamos adaptar las prácticas de manejo que mejor funcionen para esa estación en lugar de hacerlo todo igual todo el año. Sí, es decir, ahora se lleva mucho de moda la estandarización de procesos, es decir, se habla de trabajar siempre igual, independientemente de la etapa del año, es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es un error, porque no trabajamos igual en verano que en invierno, eso está claro, está claro, está claro.
Y en cuanto a la lactación, lo que me has comentado, el tema de los sensores, sí que es verdad que cada día tenemos aparatos o maquinaria mucho más sofisticada para medirnos las temperaturas, pero si te digo la verdad, yo o no tengo tiempo de pararme de decir, ostras, a ver si todo cómo se ha movido la curva de temperatura en la lactación me ha afectado tanto como cojeras. La verdad es que me parece súper interesante. Qué bueno. Sí, sí. A ver, tengo más ideas que compartirte con vos. Cuéntame. Otro, por ejemplo, que me gustaría a mí ver es como los mismos patrones históricos de datos de salud, de consumo de pienso o de crecimiento pueden predecir brotes de enfermedades. O sea, qué sé yo, si vemos un descenso en el consumo o en el crecimiento de los animales, un aumento en el índice de conversión, ¿hasta qué punto se nos puede decir está llegando un brote de X enfermedad? Prepárense, llamen al veterinario y capaz que no lo pueden prevenir, ¿no? Pero pueden mitigar el daño que esto puede tener en la granja. Sí, ciertamente. Es como adelantarse un poquito, ¿no? No ver el brote de enfermedad cuando ya está un poco desastroso, sino que adelantarse para que no tengamos tantos problemas. Exactamente. Pues la verdad es que eso sería genial, vamos, porque muchas veces nos cuesta. Ya te llaman, ¿no? Cuando el fuego está prendido, te dicen, tengo tantas bajas o tengo este problema, pero sí que es cierto que muy pocos, ya algún ganadero especializado sí, pero muy poca gente te avisa antes de tiempo. Sí, y ya un poco tarde, y esa información la tienen ellos, no es algo que tienen que estar recolectando extra, ¿no? Es una información que está allí, siempre presente en la granja y está como parqueada porque no hacemos mucho con ella, al menos no para poder, o sea, lo hacemos más como para manejo, ¿no? Manejo productivo, pero no para prevención de enfermedades o quizás incluso para prevención de vicios. Quizás podríamos ver, qué sé yo, animales que están comiendo menos, me lo invento, animales que están comiendo menos, capaz que son más susceptibles a ser víctimas de mordeduras de colas. Claro, claro, sí, sí, seguro que al final toda la estereotipia, todos los comportamientos animales, bueno, tú has dicho que tienes un máster, un posgrado en bienestar animal, es decir, supongo que todo esto eres mucho más especialista que yo, pero las estereotipias de los animales indican mucho problemas de enfermedad, de estrés y todo esto sí que es verdad que pasa día a día, pero no se tiene en cuenta, no se apunta, no se sabe, o a mí no me llega, es decir, al final los operarios como lo ven algo normal, pero deberíamos saber enseñarles que es importante que nos informen. Sí, por ejemplo, comento, cuando estaba en Irlanda, trabajé un tiempo para el Chagas, que es la autoridad irlandesa de investigación agrícola. Hubo un estudiante, no trabajaba conmigo, pero él digamos, por accidente se dio cuenta que viendo los datos de consumo, él tenía estas estaciones individuales para los cerdos de engorde. Y viendo los datos de consumo, vio que los animales que iban a ser víctimas de mordeduras de cola, 2, 3 semanas anteriores no visitaban tanto la estación de alimentación, ¿no? Y capaz no es que iban a ser víctimas, capaz ya eran víctimas, pero la lesión no era obvia en esas 2, 3 semanas anteriores. Pero quizás se puede predecir. Animales, antes de que la lesión se vuelva tan severa, y se puede ir, retirar el animal o tratar de identificar quién es el que está mordiendo, pero algo se puede hacer con esa información. Sí, madre mía, pues como los problemas de caudofagia es algo que nos preocupa bastante y es más, cuando hay problemas de caudofagia en los cebaderos ya es difícil pararlos porque tienes que separar a todos los animales. Si todo esto realmente se pudiera predecir, o sea, que a lo mejor se puede, que vamos, me parece súper interesante. Muy bien, muy bien. ¿Tienes alguna cosa más sobre...? Sí, una más, pero creo que esta ya está comenzando a tomar ahí un poco de auge, es el poder investigar el impacto de la paridad de la cerda en el rendimiento productivo de sus hijas como cerdas de reemplazo, de los que van a ser también cerdos de engorde, pero también de los hijos, de las hijas, cuando son, digamos, la abuela es primeriza, la mamá es primeriza, y luego cómo eso afecta el rendimiento de las nietas ¿En toda su vida productiva en o...? toda su vida productiva. Claro, porque existe esto que se llama, a ver, en inglés es maternal programming,
que es básicamente lo que pasa durante el embarazo va a afectar por el resto de la vida, ¿no? Entonces, si afecta directamente a la hija, es muy probable que también afecte a la hija de la hija y y que se amplifique todo lo que sea el efecto negativo eh, en la segunda generación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo prevenís desde mucho antes para que el impacto no sea tan negativo en la segunda, en la tercera o en lo que sea generaciones venideras? Sí, porque además ahora mismo trabajar en el tema de la adaptación de primerizas para las granjas para mejorar el rendimiento, bueno, se está trabajando mucho en ese tema y predecir todo lo que nos suponga predecir con anterioridad que vayamos a tener un problema tanto en el rendimiento de las F1 como ya en lechón productivo, a nivel productivo y económico es muy, muy, muy interesante. Muy bien, entonces, a nivel de granja, ¿qué otros indicadores tempranos considerarías como útiles para predecir la salud y el rendimiento futuro de los cerdos? A ver, el primero, pues sería lo que te estaba diciendo ahorita, que es la paridad de la cerda, ¿no? Que aunque ya se ha comenzado a investigar, creo que aún nos falta un poco más. Y quizás es algo al que no le prestamos mucha atención, porque sabemos que tenemos una meta de cerdas de reemplazo que tenemos que seleccionar y pues lo que tenemos es lo que vamos a tener en la granja, no lo que vamos a seleccionar. Pero quizás debemos ponerle un poquito más de mente, porque se sabe que a nivel, por ejemplo, de las cerdas de reemplazo, la paridad de la mamá afecta el rendimiento productivo, pero también su longevidad. Por ejemplo, las cerdas nacidas de madres primerizas ganan menos peso entre el nacimiento y la pubertad. Y sabemos que una cerda debería tener un mínimo de 600 gramos al momento de pubertad como ganancia media diaria, pero las hijas de las primerizas tienden a tener una ganancia menor a los 600 gramos por día. Y también tardan más en llegar, por ende, a la pubertad y al primer servicio exitoso. Y con exitoso me refiero al primer servicio donde sucede la primera concepción. Obviamente, al retrasarse este servicio exitoso, también se retrasa la edad al primer parto, que son indicadores muy bien establecidos para longevidad en las cerdas, para poder predecir la longevidad. Aparte, cuando estas hijas de las primerizas se convierten en madres, también tienden a tener camadas más pequeñas y los lechones son mucho más livianos. Y al momento que estas cerdas se destetan ya como madres, también tienen un intervalo entre destete, cubrición y destete y concepción mucho más largo. Y esto hace también que tengan mayor días no productivos, lo que obviamente no queremos, ¿no? Porque nos destruye todo nuestro flujo y nos da también problemas a nivel económico. A nivel económico es uno de los indicadores que más tenemos en cuenta, los días no productivos, porque sabemos que realmente nos cuesta una media de 3 euros y medio por cerda. Y sí que es cierto que en los días no productivos en adaptación, en cerditas de primer ciclo, es donde más fallamos en general en las granjas, porque estamos viendo de que, bueno, pues siempre hay un porcentaje de cerditas que nos crecen menos, seguramente sea por todo lo que me estás diciendo, porque vengan de madres primerizas, porque hay muchas veces que estas cosas pues no las medimos directamente. Entonces, siempre hay alrededor de un 10, un 12% de cerditas que nos crecen algo menos, se siguen utilizando y son las que luego a nivel de longevidad en granja sí que solemos tener más problemas. No llegan a tercer ciclo, muchas de ellas. Perdemos muchas cerdas por el camino. Y ahora mismo, pues nos interesa mantener las cerdas el mayor tiempo posible en las granjas, sobre todo por tema sanitario, por todo lo que estamos viviendo y sobre todo disminuir el tema del reemplazo, ¿no? El porcentaje de cerdas que reemplazamos. Cuanto menor sea, bueno, menor dentro de unos indicadores normales. Claro. Y eso que decís vos, que no llegan a tercer ciclo, em,
nosotros en un estudio, cuando yo estaba con PIC, encontramos que en realidad las que no llegan a tercer ciclo generalmente lo hacen por problemas de salud en general, ya sea pues salud respiratoria, salud reproductiva, pero en específico por problemas de patas. Por problemas de patas, claro. Las hijas de las primerizas, sí. Madre mía, sí, sí, no, que es súper interesante. Porque la cantidad de cerdas que se desechan con problemas locomotores, creo que es uno de, por lo menos en España, es uno de los principales problemas ahora mismo que tenemos, el desecho por problemas locomotores, enseguida cojeras, sobre todo del tercio posterior, es algo que estamos intentando corregir en las granjas porque sí que es verdad que es muy frecuente. Claro, pero muchas veces pensamos que los problemas de cojeras son sobre todo ambientales o nutricionales, pero al parecer también existe una relación, aunque no se sabe muy bien la razón, el mecanismo biológico del por qué, pero hay una relación con la paridad de la madre. Madre mía, pues sí, fíjate. Sí, y luego también cuando lo vemos a nivel de los cerdos de engorde, es bien sabido que las cerdas primerizas o los hijos de las primerizas suelen tener mayor tasa de mortalidad durante la lactación, sobre todo porque la cerda está aprendiendo a ser mamá, entonces todavía no sabe cómo cuidar bien de sus lechones. Aparte que tienen menor calidad de calostro o menor producción de leche y estos cerdos nacen más livianos, crecen luego más lento y en la mayoría de estos casos los que crecen más lento durante la lactación también crecen más lento durante las siguientes etapas productivas. También por esto mismo, el menor calidad o cantidad de calostro o de leche durante la lactación, tienden a tener más problemas de enfermedades como la diarrea postdestete, otra vez cojeras, aunque ahí se cree que es más por la inmunidad de la madre, que son cojeras no tanto por el ambiente, sino por problemas de patógenos y de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en Irlanda, encontramos que los hijos de las primerizas en granjas que son positivas a Actinobacillus pneumoniae tenían mayor número de anticuerpos para este patógeno, pero se hizo la hipótesis que era porque tenían mayor exposición y no porque las cerdas habían sido vacunadas. Y otros estudios han encontrado una relación muy similar, pero con el riesgo de que los hijos de las primerizas sean más susceptibles a contraer micoplasma en las granjas que son positivas a ese patógeno también. Ahora que estamos, bueno, se están haciendo granjas nuevas y son granjas de nueva introducción, donde obviamente tenemos que trabajar con todo primerizas, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo es, como dices, la diarrea es uno de los principales presentes. Cuando empiezas una granja, al principio, bueno, pues como todo está muy limpio y está todo parado, obviamente no tenemos tanta patología, pero en cuanto das la primera vuelta ya la paridera se empieza a llenar. La diarrea es uno de los más frecuentes, uno de ellos, y luego tenemos problemas de artritis, donde participa Streptococcus, participa bastante, lo vemos en las transiciones. Y sí que es cierto que a estas granjitas que empiezan de nuevo, como toda la transición, tanto lactación como transición, son hijos de primerizas, el porcentaje de bajas en general sube casi un 1,5% más que en granjas de producción de todos los ciclos. Eso sí que es cierto que a nivel de campo, los ganaderos cuando empiezan una granja nueva te dicen, jo, es que estos lechones son más delicados y parece como que crecen menos, que parece que les doy de comer y no se rellenan. Y sí que es cierto que al final todo eso que ellos ven a nivel de campo, pues nosotros a nivel de datos lo hemos podido interpretar, pero sí que es verdad que al final para mí el tener los dos puntos, es decir, los datos de poder saber por qué pasa y encima verlo a nivel de clínica, pues la verdad es que es espectacular. Claro, y tener primeriza, o sea, es algo que no puedes evitar, ¿no? Siempre vas a tener cierto porcentaje, entonces debemos buscar las formas de darles el mejor manejo que podamos y las mejores posibilidades para que se desarrollen tanto ellas como sus hijos cuando se conviertan en madres.
Y eso va a ser quizás específico a la situación de cada granja, porque no todas las granjas son iguales, aunque pertenezcan al mismo sistema, que es lo que estábamos diciendo antes, no queremos estandarizar las cosas, pero quizás debemos estandarizar hasta cierto nivel y siempre tener eso en la mente de quizás algunas cositas hay que hacerle ahí un poquito de refinamiento para que se adapte bien a las condiciones y a las necesidades de esta granja en específico. Sí, sí, sí que es verdad. De la granja en específico y del personal en específico, porque al final los dos puntos son granja y personal, es decir, tenemos que trabajar en los dos porque no es lo mismo los equipos o las granjas. Entonces sí que es cierto, una estandarización básica y poder refinar ahí, como bien has dicho. En cuanto de tema de edad al destete, ¿también podrías decirnos algo sobre... Sí, edad del destete creo que es uno de los indicadores tempranos que son más conocidos, porque uno es fácil de ver, no todos si le preguntas a un productor, ¿usted qué edad desteta? Inmediatamente te dice, a los tantos días, ni siquiera se la piensa, es inmediato. Y hasta cierto punto es una decisión de manejo de cada productor, aunque existan ciertas guías y en Europa existe reglamentación de cuándo hacerlo, al final cada productor decide cuándo hacer el destete. Pero obviamente también la asociación más obvia que se hace con la edad del destete es el peso que se gana después del destete en las siguientes etapas productivas. Pero algo que quizá, bueno, creo que esto sí es medio se piensa, es que animales que se destetan más temprano tienen más dificultad de adaptarse al cambio de la dieta, pero también al cambio en el manejo, porque los lechones que se destetan más temprano tienden a experimentar un estrés mayor, sobre todo porque son separados de la madre de una forma más abrupta y tienen menos tiempo de aprender a ser independientes, digamos. Y este estrés, aparte de afectar que crezcan mejor y que tengan mejor índice de conversión y mejor calidad de canal, también les puede afectar el sistema inmunológico y los va a hacer más propensos a enfermedades, como por ejemplo pues enfermedades respiratorias, pero también las lesiones de estas enfermedades respiratorias, porque nosotros observamos que los animales que se destetaban mucho antes tenían mayor riesgo de pleuritis, de pericarditis y de anomalías cardíacas que llevaban al decomiso de estos órganos. Y aparte de eso, este estrés podría hacer que les afecte el comportamiento, como decíamos, los vicios. Al estar más estresados, pueden tener más dificultad para establecer la jerarquía social del grupo, convertirse en animales más agresivos y obviamente comenzar a morder por doquier y presentar los problemas de mordeduras de cola, de la panza, de las orejas o cualquier otro problema relacionado con comportamiento que no es normal en un cerdo que vive feliz, que vive calmado, ¿no? Sí, sí, el estrés del destete temprano es algo donde se trabaja mucho con los ganaderos porque hay muchas veces que ven que un lechón de 20 días tiene tamaño, pero realmente estos lechones que luego tienen tamaño en las transiciones nos dan problemas. Nos dan problemas porque no saben comer, porque no les ha dado tiempo a adaptarse al pienso. Son animales que se han detectado, que aunque sean grandes, en tamaño, no tienen la edad suficiente y muchos de ellos luego tenemos problemas de patologías porque, sobre todo digestivas, respiratorias, de estereotipias, como hemos dicho, pues bueno, hay muchos de ellos que son como, los llaman mamones, ¿no? Que son, que se chupan las orejitas, la cola, y sí que es verdad que ves que tienen un comportamiento, pues que es un animal que se ha destetado antes del tiempo necesario. ¿Alguna cosita más que quieras compartir con nosotros? Otro indicador que es temprano y que quizás obviamos un poco es el número de lechones nacidos muertos en la camada, porque generalmente lo vemos como un problema a nivel cerda, ¿no? Que fue un problema de, no sé, de nutrición o de fertilidad, pero el tener un mayor número de animales nacidos muertos también nos puede indicar que los lechones que nacieron vivos pueden tener una vitalidad comprometida y que al ser menos vitales, obviamente otra vez, es como el círculo vicioso, van a ser más eh, susceptibles a enfermarse
y también estudios han demostrado que no crecen igual que los animales donde no habían tantos animales nacidos muertos. Y tantos, no te estoy diciendo media camada es nacida muerta. Algunos estudios han encontrado que tampoco como tres nacidos muertos ya te puede indicar que los hermanos, los otros cerdos de esa camada, van a tener problemas en las siguientes etapas de producción y van a alcanzar el peso al matadero mucho más tarde o no van a llegar al peso deseado y la calidad de la canal, sobre todo el porcentaje magro, va a ser menor que camadas donde habían menos de tres lechones nacidos muertos. Es decir, que un poco para paliar esta situación tendríamos que seleccionar bien estas cerdas que nos están teniendo un porcentaje de lechones nacidos muertos más elevado de lo normal y en caso de que sean animales rentabilizados o que ya hayan tenido, es decir, sacarlos del circuito para evitar que la descendencia nos tenga tantos problemas a nivel de rendimiento, tanto en el sitio 2 como en los cebaderos, ¿no? Sería interesante. O tal vez ir un poco más atrás, ¿no? Porque primero deberíamos entender por qué esta cerda está teniendo los nacidos muertos, porque si es algo de problemas de fertilidad, quizás se puede hacer lo que vos decís, ¿no? De intentar eliminar es la descendencia de este animal. Pero si es por un problema nutricional, porque la cerda no tenía suficiente energía durante el parto o no fue alimentada como debería ser durante la gestación, quizás es de hablar con el nutricionista, revisar los programas de nutrición y asegurarnos que le estás dando todas las oportunidades para que no tenga este problema. Y así también podés aislar, ¿no? Si es algo de manejo o si es algo de la cerda en sí, y ahí ya puedes tomar la decisión de removerla y de remover a su descendencia también. Es decir, esto lo podríamos ver sobre todo en sistemas que tenemos de alimentación tecnológica, con las máquinas, como va todo por chip individualizado. Es decir, podríamos tener en cuenta, como has dicho al inicio, esta curva de alimentación, lo que come la cerda todos los días y ver o cotejarlo si esa misma cerda es la que me está teniendo más lechones nacidos muertos, que siempre y cuando no teniendo un problema de patología en la granja, claro. Es decir, como hacer un seguimiento de estos animales para conocer realmente la causa, ¿no? Claro, y a nivel granja, si tal vez no tenés este nivel de tecnología, ¿no? Igual tenés las dietas y tenés los datos históricos del número de nacidos muertos. Y si en alguna época estás viendo un incremento, capaz te puedes sentar con tu nutricionista y revisar, ¿no? Bueno, cuando todo iba bien, eran estos niveles de energía o de aminoácidos o de lo que sea importante, minerales, estaban a tal nivel, quizás hubo un cambio. ¿Qué cambio se hizo para intentar identificar si tal vez ese cambio ha contribuido al aumento en los nacidos muertos? Es decir, que al final, como todo en la producción, todo es multifactorial, ¿no? Hay que empezar por un extremo y terminar por otro para poder encontrar la causa de lo que nos está causando un problema. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que hasta que los indicadores no saltan, ¿no? No es un dato que te asuste, no nos damos cuenta. Es decir, esto dices, madre mía, vale, si tengo un porcentaje de nacidos muertos del 15%, pues claro, obviamente digo, "Os", pero hay muchas veces que hasta que no alarma, ¿no? Hasta que no tienes el punto rojo en la producción no lo vemos. Pues bueno, pues por último te quería preguntar sobre qué conclusiones o recomendaciones para la gente que nos está escuchando, tanto médicos veterinarios, nutricionistas, jefes de producción, es decir, al final nos escucha mucho tipo de gente. ¿Qué conclusiones y recomendaciones les podrías dar? Pues yo creo que lo primero que les diría es que se tienen que dar cuenta que tienen, como ya lo decía antes, una mina de oro en sus computadoras con la cantidad de datos que tienen, o computadoras o libretas de campo, ¿no? Porque la información la tienen. La otra es que no les dé miedo, porque yo sé que al ver el volumen de datos, te da un poco de cosilla de por dónde empiezo, qué comienzo a ver. Y nos da un poco de miedo y decimos, bueno, mejor no lo toco, ahí ya me dirán. Entonces, es coger con un poco de coraje, sentarte a revisar los datos que tenés y invertir en personal que entienda estos datos y que pueda hacer un uso de ellos para luego poder interpretarlos y tomar decisiones.
Y no tiene que ser alguien que tenga un doctorado en estadística o en analítica y que tenga una formación excepcional. Alguien que entienda cómo usar algo tan básico como Excel, por ejemplo, donde pueda hacer tablas dinámicas o gráficas muy sencillas que le ayuden a ir viendo cómo las cosas evolucionan a través del tiempo, ya sería un buen comienzo. Otra puede ser ya un poquito más avanzado, que usen este tipo de herramientas tipo Power BI, porque existe una licencia gratis, entonces igual no tendrían que invertir mucho dinero en eso, pero ya ayuda a hacer un poco de cosas más complejas, porque ya puedo poner, qué sé yo, los datos del consumo con los datos de los tratamientos veterinarios juntos, igual me hago otra tabla dinámica, me puedo hacer otra gráfica de tendencias, y ya puedo ir descubriendo un poquito más estos patrones que existen en la granja que pueden ser no tan obvios. Y obviamente siempre mantener una conversación o una comunicación muy abierta con sus veterinarios, con sus nutricionistas, con los genetistas, siempre buscar ayuda para entender esos datos que están viendo y en conjunto poder tomar decisiones, porque ya lo decía vos, todo es complejo, todo está relacionado y nada debería ser visto aislado. Todo debería verse como una decisión, qué sé yo, a nivel de nutrición, va a afectar reproducción o va a afectar la rentabilidad del sistema de producción. Sí que es cierto que en los últimos 15 años hemos pasado de trabajar de libreta, papel y boli a llevar un montón de datos, la mayoría de las empresas, y sí que ves que están empezando a crear este tipo de departamentos con especialistas que se encargan de todo este análisis. Incluso algunas empresas trabajan con inteligencia artificial, también están empezando a trabajar con ella. Pero va muy despacio, es decir, es algo que van introduciendo, pero hay en sitios donde, bueno, pues cuesta más saber que necesitas un especialista que sepa trabajar con este tipo de programas, con Excel, incluso con SPSS, de tema de estadística, para que al final dan muchísima información que ahora mismo no se usa. Es decir, tenemos un montón de datos, pero hay muchas veces que no sabemos cómo usarlos. Y pues nada, ¿te gustaría nominar a algún profesional para que participe con nosotros en Porcicas y nos cuente un poco su especialidad o su historia? Te puedo dar dos nombres, pero no sé si ya los he entrevistado. Uno es Pablo Magallón Verde, que él es servicios técnicos de PIC para España y creo que parte del sur de Europa. Y hay alguien, se llama María Ross Fuertes. Ella también trabaja para PIC, pero trabaja en PIC Norteamérica, sobre todo con temas de reproducción, pero también le gusta mucho el tema de la cetosis, que es algo muy poco estudiado, y ella es de las pocas personas que, bueno, que yo sé, ¿no? Que se inventa experimentos en granjas comerciales para intentar entender no solo qué causa la cetosis, pero cómo esto puede repercutir en la producción de las cerdas. Sí, porque sí que es cierto que la cetosis al final lo vemos en ganado bovino, pero en porcino tampoco hay demasiadas cosas o no es algún tema que suela salir. Me parece muy interesante. La verdad es que Ella se autonomina la friki de la cetosis porque es como su pasión científica en la vida. pues tomo nota y si quieren participar sería perfecto. Pues bueno, hasta aquí este Porcicast. Muchísimas gracias, Julia, por estar con nosotros esta tarde. Ha sido una conversación súper interesante y estoy segura que a nuestros oyentes les va a encantar. Y aquí dejamos el capítulo. Un saludo a todos y hasta luego. Gracias a vos por la invitación.